Perfecto. Bueno, dale. No hay problema, arranca. Son bastantes, pero yo más que nada es para dejárselos. Ahí está. Bueno, el auto de apertura a prueba. En el auto de apertura a prueba, ley 11653, dice que luego de los 10 días contados a partir del segundo traslado, que es el artículo 29, que es hasta donde ustedes vieron con el doctor Balcarce en la clase de demanda y contestación, el tribunal resuelve sobre la prueba. Puede declarar la cuestión de puro derecho, que a veces suelen confundirse esto. Cuando se declara una cuestión de puro derecho, no es porque hay prueba no oral, sino porque son casos donde el demandado admite los hechos, ¿no? Pero lo que no se sabe, o digamos, la incertidumbre está en la aplicación del derecho. O proveer lo que por derecho corresponda, proveyendo las pruebas, ¿no? Artículo 32, que dispone que la resolución que dispone la apertura a prueba se proveerá toda la prueba no oral, o sea, la informativa, la pericial, la cual, salvo la prueba oral como confesional y testimonial, o lo que puede llegar a ser alguna aclaración en la audiencia de los testigos, se va a producir, necesariamente será recibida la oral en la audiencia de vista de causa, y la restante prueba, la que no sería oral, tienen 60 días, es el periodo de producción de prueba. Por supuesto que es un tiempo que en general no se cumple por cuestiones obvias, y ahora en pandemia mucho más complejo todavía, ¿no? ¿Qué se prueba? Y acá hagamos foco en esto, porque lo vemos a diario. O sea, cuestiones que están reconocidas diligenciando prueba, cuestiones, hechos que no son controvertidos. El tribunal tiene la facultad de determinar razonablemente, pero en caso de dudas siempre se está a favor de la actividad probatoria. El juez laboral tiene amplias facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime pertinentes. No serán admisibles las que fueran manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Esto vamos a charlar un poquito cuando hablemos de la audiencia preliminar. La prueba oral debe ser recibida en una única audiencia, que es la audiencia de vista de causa. Que se haga en una única audiencia no significa que no se pueda parcializar, que esa misma audiencia no se pueda tomar en 2 veces, que si tenemos un testigo o 2 testigos que están presentes y nos queda uno pendiente, tengamos que suspender. Usualmente lo que se hace, se fija una prosecución. Prescindencia de la prueba de audiencia para recibir prueba oral. Se aplica en el caso en el que o no se ofreció prueba oral, no se ofreció confesional ni testimonial, o por cualquier otro motivo, un desistimiento, o porque a veces no es necesario recibirla. Una vez producida la prueba ordenada o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal, dentro del plazo de 10 días, confiere traslados a las partes para que aleguen del mérito de la prueba por 5 días. ¿Cuándo se utiliza, o sea, que no se designa prueba oral? Los casos más normales, que yo les puse acá como ejemplos, es, por ejemplo, cuando se trata de una multa de un 132, que a veces la relación se extinguió por cualquier motivo, pero hay retención de aportes, retención indebida, entonces vos tenés, a los fines prácticos, ¿qué necesitas ahí? Solamente necesitas los recibos, donde están, digamos, acreditados que se retuvieron los aportes, y el informe de AFIP o de la obra social o del organismo que fuere, donde dice que esos aportes no se ingresaron. No hace falta prueba testimonial. A veces, y esto es muy útil, en el reclamo sistémico de accidente, cuando el accidente está reconocido, por ejemplo, y lo único que se está discutiendo es el grado de incapacidad, y esa pericia está firme y no necesitas testigos. En esos casos, se fija término para alegar, se presentan los alegatos por escritos, y vencido pasan los autos a dictar veredicto y sentencia. Fijación de la vista. La audiencia de vista de causa se fijará en principio en la misma providencia que provee la apertura a prueba. ¿Qué pasa en la realidad? Eso no se suele hacer y no lo hace casi ningún tribunal,
porque nosotros tenemos estadísticas y nos pasa que nunca llegamos, en ese término, las partes no llegan a realizar toda la prueba, y sobre todo tenemos muchas dificultades con las pericias, ni hablar con la pericia médica, ni hablar con las pericias técnicas, ingenieros, informática y demás. Entonces lo que suele pasar es que primero se provee toda la prueba para que las partes vayan trabajando, ¿no?, con la prueba, y después, al final, cuando está todo firme, se fija sí la audiencia de vista de causa. Entonces nosotros tenemos menos suspensiones de audiencia, que bueno, es algo que estadísticamente no nos sirve. Prueba, principios generales. Esto es importante. ¿Qué es prueba para la Corte? Es todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la legislación para brindar al juez el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos en juicio. La ley, la Corte habla de los medios que están previstos legalmente, son los medios de prueba, los que nosotros conocemos, que siguen siendo, a pesar de la tecnología, los mismos medios de prueba. No se ampliaron los medios de prueba. Lo que se ampliaron son algunas formas de insertar la tecnología como prueba documental al proceso, pero no se ampliaron los medios de prueba, que siguen siendo los mismos que están en el Código Procesal desde siempre. A la carga de una concreta formulación y alegación de hechos está la carga de probarlos. Prevalece siempre la verdad objetiva sobre las formas. ¿Cuál es su objeto de la prueba? El objeto de la prueba versa sobre el contenido de las alegaciones, que son conducentes, ¿no?, de las partes. Es decir, hechos afirmados, que no hayan sido reconocidos, siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles. Esto, que parece tan simple, en la práctica no es tan fácil. Acá tenemos, en temas prácticos, otro nicho. Los hechos negativos o el no hecho. No requiere prueba alguna, salvo cuando la ley hace del no hecho o del hecho negativo un presupuesto para un efecto jurídico. Ejemplo, el no reintegro al trabajo luego de vencida una licencia, la licencia posparto, no haber comunicado el acogimiento al plazo de excedencia, es solo y únicamente cuando en el presupuesto legal se exige probar ese hecho negativo. Si no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero probar lo que nos pasa usualmente, que encontramos, el intento de probar la no relación laboral. Esto, que suena tan simple, que parece tan simple y tan sencillo, es un error habitual en la práctica profesional. Ofrecer testigos para probar la no relación laboral. Con las implicancias que esto tiene, cuando muchas veces, en definitiva, el testigo declara, ¿no?, y termina haciendo la prueba de la contraparte. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga, las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, en caso contrario, soportan las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés. El 375, en lo que tiene que ver con cargas de la prueba, es la norma que rige toda esta temática. El mayor activismo del juez no exime al interesado de actuar en su propio interés. No suplen la inactividad o desidia de las partes, ni las sustituyen en el ofrecimiento y en la producción de la prueba. Acá tenemos un desafío o una temática nueva que es muy interesante para compartir y para pensar entre todos, que tiene que ver con los límites a la actuación judicial de oficio en todo lo que tiene que ver con cuestiones que están mediadas por la tecnología. O sea, los límites en el uso de la información, por ejemplo, que se encuentra en las redes sociales o en Internet. Pero yo no hablo de la que ofrecen las partes y se produce una prueba, se provee, sino de hasta dónde llega
el límite del activismo del juez en la búsqueda de la verdad. Hay artículos muy interesantes sobre este tema, uno de Quadri principalmente, que bueno, la verdad que son para reflexionar, porque la tecnología abre una puerta en estas temáticas que hay que ver hasta dónde, porque un ejemplo, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando se trata de un mail, que es un correo oficial, un mail particular, Yahoo, Hotmail, cualquiera de ellos, en realidad nosotros designamos un perito informático, ¿no? Y ese perito va a ingresar con la clave del trabajador, por ejemplo, y va a verificar las condiciones de y para, o sea, quién se lo envió a quién, y el contenido. Eso sería algo que lo podríamos hacer nosotros. No hay que ser un ingeniero para hacer eso. Pero yo creo que acá empiezan como a jugar un poco hasta dónde, ¿no? Está el límite en la actuación de oficio, la bilateralidad, el principio de defensa, la congruencia y el rol de cada uno en el proceso. Bueno, esto hablamos de la carga de la prueba. Bueno, en función de lo que fuimos hablando, y esto para dejarles un poco esta idea, sobre todo a los nobles abogados que muchas veces tienen esta inquietud, muchos creen que tiene que probar el trabajador, o que tiene que probar el empleador, o que tiene que probar el demandado. Sin embargo, en cuestiones de prueba, la carga de rendirla no depende de si se es actor o si se es demandado, sino de la situación que cada uno adquiere en el proceso según los hechos. Esto que yo les contaba, el empleador puede ser el demandado. Sin embargo, si tiene registrado al trabajador en una media jornada, tiene la carga de probar. Y no va a depender de si es actor o si es demandado, sino de los hechos en el proceso, ¿no? Si, por ejemplo, el demandado, cuando contestó demanda, alega una relación diferente, no si simplemente niega todo, sino que dice, bueno, no, en realidad no había una relación laboral, sino que era una locación de servicios, bueno, invierte la carga de la prueba y se ubica en una situación en la que él tiene que probar, y no va a importar en este caso si es actor o si es demandado. Acá lo que dijimos, y tienen los fallos, que tiene que ver con la jornada reducida y la inversión de la carga de la prueba. Tema de presunciones. Las presunciones juegan mucho en nuestro fuero y bueno, y en todo lo que tiene que ver con tecnología también. Presunciones legales. Quien invoca una presunción legal tiene la carga en principio de establecer los hechos que sirven de base y demostrarlos. Es de interpretación restrictiva, no se extiende a casos que no están previstos por ley. La Corte ha expresado que las presunciones no son un medio de prueba, sino que es una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato. Y acá yo les dejé, para que tengan a mano, una serie de ejemplos donde se aplican presunciones en nuestro fuero que son de uso diario. El trabajo no se presume gratuito, constituye presunción en contra del empleador el silencio de las intimaciones del artículo 57. Otras presunciones. La rebeldía, por ejemplo, crea la presunción en favor de las pretensiones del actor, pero no tiene por sí el efecto de declarar procedente la demanda. La confesión ficta, presunción en contra genera la negativa, por ejemplo, y esto es aplicable al caso de la tecnología, de presentar la documentación cuya existencia y contenido resultan verosímiles por otros medios del juicio. Acá hay que considerar esta posibilidad como opción cuando hablamos de prueba en soportes tecnológicos.
que se encuentran en poder de la contraparte o de terceros. Ejemplo, cámaras de seguridad. Pero ¿cómo opera esta presunción? Esta presunción va a operar solo si está ayudada, si está acompañada por otros medios, ¿no?, que nos den indicios de la verosimilitud de la existencia de ese elemento. No opera sola. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, siendo a cargo del empleador acreditar lo contrario. Esa es otra. En caso de que el empleador omita preavisar, el trabajador, vencido el término del contrato, a plazo fijo, se entenderá que acepta la conversión del mismo en plazo indeterminado. Y después tenemos 3 presunciones que se usan muchísimo en nuestro fuero y muchísimo en nuestro procedimiento. Uno que tiene que ver con la falta de exhibición de los libros contables, porque está la norma, está la LCT, el artículo 55, que exige esa obligación, y por eso, si no se cumple con esa obligación, presupuesto de hecho, actúa la presunción. Y nuestro artículo 39, que tiene el juramento, la presunción ante la falta de exhibición de libros. Pero nosotros tenemos este artículo 39 procesal en nuestro procedimiento porque existe una obligación legal que está en la LCT, que es el artículo 55 de la LCT, que contiene la obligación legal de llevar los libros contables. Por eso, una presunción como la que prevé la 15057, que habla de la presunción a tenor de la declaración jurada de los trabajadores de la existencia de registros informáticos, si no está contenida la obligación en una norma de fondo, como el artículo 55, o sea, si el empleador no tiene la obligación legal de tener los registros informáticos por una normativa, no sería aplicable, entiendo, en principio. Sino que tendría que ir siempre coayudada de otra forma, o sea, acompañada con otro tipo de prueba que nos hable de la existencia de ese registro informático que nos estaría presentando. Bueno, y el pago insuficiente. Ustedes saben que todos los pagos que son insuficientes son tomados a cuenta, ¿no? Está la presunción legal 260 de la LCT. Acá entramos específicamente con las pruebas de posiciones, testimonial y demás, y pericias, que las vamos a ir viendo y dónde están contenidas. Artículo 34 de la ley OCE 653 nos habla de la prueba confesional. Tips para que tengan en cuenta: acompañar el pliego respectivo, hay que notificar al domicilio real, tiene que estar la transcripción del artículo 34, las personas de existencia ideal pueden elegir una persona física que las represente, y el artículo 41 de la 15057 establece la notificación al rebelde en estrados. ¿Quiénes pueden ser citados a absolver posiciones? Yo se los dejo así para que ustedes lo tengan a mano, que a veces puede ser de consulta. Los diferentes casos. Los comunes, en el caso del concurso, ustedes saben que el concursado conserva la legitimación procesal, por lo cual es citado el concursado. Caso de quiebra, pierde la legitimación procesal y es el síndico quien debe ser citado. El síndico en general no tiene conocimiento de los hechos, con lo cual no tiene mucho sentido citar, absorber posiciones al síndico. Personas jurídicas. ¿Quiénes representan a las personas jurídicas, que son los que van a tener las facultades para obligarlos? En la SRL el gerente, en la sociedad anónima el presidente del directorio, en la sociedad en comandita simple el socio comanditado, en las sociedades cooperativas el presidente del consejo de administración, en las sociedades civiles el administrador, consorcio administrador, sucesión administrador. Estas son las personas que tienen que ser citadas para absorber posiciones. Bueno, acá una serie de tips para que tengan a mano sobre cómo se tienen que hacer las posiciones. Tienen que versar sobre hechos controvertidos, no contendrán más de un hecho, tienen que ser claras y concretas, redactadas en forma afirmativa.
En caso contrario, el tribunal puede ejercer facultades correctorias y reformularlas. El tribunal puede modificar de oficio el orden y el término de las posiciones propuestas por las partes, sin alterar su sentido. También eliminar las que sean manifiestamente inútiles. El tribunal puede interrogar a las partes. Esto en general a mí me ha pasado escuchar de colegas que dicen, ay, en tan tribunal me toman, o sea, que les preguntan las posiciones libremente, como no se atienen al pliego, es una carnicería. Lo escuché, lo dijo en serio. Bueno, porque el tribunal puede interrogar a las partes de oficio y libremente, así como también puede, porque tiene las facultades por el CPCC, decretar careos entre los absolventes y los testigos. Se suele redactar incluyendo un juramento o promesa de decir la verdad. El absolvente debe contestar por sí o por no, sin demoras, sin consejos profesionales, sin anotaciones, salvo excepciones con autorización del tribunal, si por ahí es algún técnico y tiene que dar precisiones de alguna anotación en particular. La valoración de la prueba confesional. 2 tips nada más. Poco recordado esto. El artículo 309 del CPCC dice que cada posición importa para el ponente el reconocimiento del hecho al que se refiere. Vemos seguido esto, que se formulan mal las posiciones y a veces es la propia parte la que reconoce los hechos. Y otro tip es que el sentenciante no está obligado a acceder por la sola confesión ficta a la pretensión, sino que, bueno, obviamente tienen que estar avalados por otras pruebas o elementos de convicción en la causa. Prueba testimonial. Cada parte puede ofrecer 5 testigos, puede ofrecer 3 en forma subsidiaria. La citación se debe llevar a cabo por cédula, por telegrama o por carta documento. Solamente pueden ser testigos personas físicas, no jurídicas. Podrá citarse como testigo a quien deba reconocer un instrumento privado. Y la 15057 establece que se puede diligenciar a un nuevo domicilio sin pedir autorización. Vieron que cuando uno ofrece un testigo, denuncia un domicilio, si ese domicilio fracasa, hay que denunciar otro domicilio y pedir nuevamente el libramiento. Bueno, establece ese cambio. Prueba testimonial. Existe el deber de comparecer y declarar. Existe la obligación de decir la verdad, se presta juramento en los términos del artículo 438 del CPCC. Declaran, y esto es súper importante para saber qué saben los testigos, para el abogado pueda saber qué saben sus testigos, tiene que saber que tienen que declarar sobre percepciones sensoriales, hechos que pasaron bajo su dominio, bajo sus sentidos, un conocimiento personal del hecho. No se requiere acompañar interrogatorios, son interrogados libremente por el tribunal. Existe lo que se llama el interrogatorio preliminar, que son las generales de la ley, donde se les va a preguntar a los testigos al inicio sobre nombre, edad, estado, profesión, domicilio, si es pariente, si tienen interés directo, si es amigo, íntimo o enemigo, si es dependiente, acreedor o deudor. Que esté incluido en algunos de ellos, en alguno de estos tips del interrogatorio preliminar, no inhibe la declaración. El tribunal tomará nota y después evaluará. El testigo con juicio con alguna de las partes, testigo que trabaja en relación de dependencia con la demandada, ya que en nuestro procedimiento no hay tacha de testigos, no se aplica en el proceso laboral. Máxime si deponen sobre hechos que en general ocurren en el ámbito laboral, entonces el testigo o porque trabaja con la demandada, o porque trabaja para la demandada, o porque trabajó y tiene juicio pendiente, no podría declarar. Valoración de los testimonios.
Deben valorarse factores subjetivos de idoneidad del declarante y objetivos del testimonio mismo en su relación interna y externa con los hechos, su verosimilitud y coherencia. Testigo único es admitido, testigos de oídas son aquellos que son quienes declaran apoyados en un conocimiento meramente referencial, no es testigo en la dimensión estricta del vocablo, desde que no puede dar fe de un hecho que solo conoce por la referencia a otra persona. Es esto que yo les decía, que es lo contrario, que el testigo tiene que declarar sobre lo que pasó delante suyo o que fue percibido por sus sentidos. Es muy importante la prueba testimonial para probar tareas, cuando hay una diferencia de categoría, es muy difícil si no es con testigos. Cuando se trata de un accidente que fue desconocido y el testigo tiene que haber presenciado el hecho, cuando se trata de una relación de causalidad en el nexo causal del Código Civil. Y acá este tema se relaciona un poquito, y por eso la apreciación de la prueba en nuestro procedimiento es en conciencia. Y esto no se modifica, y la apreciación de la prueba testimonial no se modifica cuando estamos hablando de tomar vistas de causa por medios telemáticos. En el procedimiento laboral, la valoración de la prueba se funda en el particular sistema de apreciación en conciencia, gozando los jueces del fuero de una soberanía axiológica que impide la casación, bueno, salvo absurdo, ¿no? Otorgando una mayor libertad de valoración de la prueba, pudiendo así preferir los dichos de un testigo sobre otro. Los tribunales del trabajo, al apreciar en juicio oral la prueba testimonial, ejercen una facultad privativa, tanto respecto del mérito como la habilidad, ¿no?, de los testigos. Todo esto no cambia para nada cuando estamos tomando audiencias por medios telemáticos. O sea, nuestro sistema es completamente compatible y nuestro sistema de valoración de la prueba es totalmente apto para este tipo de medios. Pericias y peritos. Los peritos son nombrados de oficio, luego de que aceptan el cargo tienen 20 días para presentar sus informes y dictámenes. Esto resulta muy complejo, sobre todo por la escasez de peritos médicos y de especialistas en informática. Del dictamen se corre traslado a las partes por 5 días, si éstas lo impugnan, se corre traslado por 5 días al perito para que conteste esta impugnación. Cuando se estime necesario, se puede disponer que se practique otra pericia, o que se perfeccione, o que se amplíe, eso está siempre dentro de las facultades del artículo 12. Y la ley 15.057 prohíbe, lo traigo así como un tip, los estudios médicos realizados por medio de la aseguradora de riesgo. Sin embargo, esto también tiene muchas críticas porque en algunos casos, algunos profesionales manifiestan que cuando se trata de estudios objetivos, como una placa, como una tomografía, algo que no tiene una valoración subjetiva como un psicodiagnóstico, debería... o sea, hay de por sí ya pocos medios técnicos para hacer los estudios, los trabajadores a veces no cuentan con los recursos, la limitación en principio parecería que no suma. Valoración de las pericias. La valoración de las pericias es una función privativa de los jueces, sin embargo, cualquier juez que se aparta de una pericia lo explica. En definitiva, las consideraciones nunca son absurdas, ¿no? Son de carácter no vinculante, no se consideran aisladamente, sino que siempre se van a considerar con el conjunto de la prueba. Apreciación en conciencia regla, la apreciación en conciencia regla todo el procedimiento. Bueno, libros y registros, ya hablamos de la presunción. En los casos en que se controvierte el monto o el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponde al empleador cuando no se exhiben los libros contables. Este es otro tip para que tengan en cuenta, en el sentido de que muchas veces la parte actora pide pericia contable, el demandado se opone a la pericia contable porque
el trabajador no está en los libros, y la parte actora insiste en la pericia contable como si, digamos, lo estuviera vulnerando el derecho por no tener esa prueba. Y en definitiva, en esos casos, la pericia contable va a ser una mera reproducción igual, digamos, de la demanda, y en definitiva se pierde un montón de tiempo también. Los alcances. Acá una serie de observaciones para que tengan en claro qué cosas entran por la presunción del artículo 39 cuando se hace efectivo y cuáles no. Ejemplo, si está acreditado el vínculo laboral y se formó convicción sobre que esa relación existe, el juramento sirve en lo que tiene que ver con lo que tendría que estar en los libros contables. La inversión de esta carga de la prueba opera respecto de los hechos que debieran estar registrados en el libro, como el monto de las remuneraciones. Pero no prueba, por ejemplo, horas extras, o categoría, u otras cuestiones que no tendrían necesariamente que estar en los libros contables. Salvo, en el caso de las horas extras, cuando en realidad lo que está controvertido es la cantidad de horas extras, ¿no? O sea, no se está discutiendo si la controversia radica en la extensión de un exceso admitido respecto de la jornada. En esos casos, como debería haber estado en los libros, porque no está discutido que se hacen horas extras, sino la cantidad, para esos casos, probada la existencia de las horas extras, sí se aplica con este fallo López con Ardepes la presunción del artículo 39. Esto es del año 2012. Hasta esa fecha la Corte siempre decía que para horas extras no aplicaba el artículo 39. No prueba categoría, como les dije, y en este punto adquiere vital importancia la prueba testimonial. Bueno, convenios colectivos, ya saben que si los convenios colectivos, si los denuncian, los individualizan como corresponde, no es necesario diligenciar la prueba. En el caso de que exista una causa penal, es de carácter prejudicial y tiene que estar incorporada antes. Prueba informativa. La prueba informativa tuvo un cambio de 180 grados, vamos a decir, porque lo que hasta hace poco tiempo se diligenciaba en formato papel, bueno, ahora está en pleno cambio de implementación de domicilios electrónicos, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es consignar y prestar atención y denunciar correctamente los domicilios electrónicos de las oficinas que van a ser oficiadas, y también los formatos para la prueba electrónica, para los oficios que se van a enviar electrónicamente para hablar con propiedad. Después la doctora Cáceres nos va a poner en conocimiento sobre las nuevas acordadas de notificaciones electrónicas que también modifican los oficios electrónicos. Bueno, acá llegamos. La tecnología y su incorporación como prueba al proceso. Lo primero que quiero decir es que acá no está nada dicho. Ni yo sé, no es que no estoy cerca de saber todo, sino que es como una ventana abierta y todo puede pasar. Uno en la práctica diaria va intentando buscar soluciones y ir viendo, ¿no? Pero en definitiva esto es todo incertidumbre. Bueno. ¿Cómo se hace para que la fuente, el hecho social, ¿no?, que después se va a transformar en un medio de prueba, se incorpore al proceso? La fuente puede ser el WhatsApp, puede ser el mail, puede ser la red social, puede ser un video, puede ser una fotografía.
todos estos son hechos, como la tecnología, que están en nuestra realidad diaria. Existen, son. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo hacemos para insertarlos al proceso y que nos sirvan como prueba. Hoy ingresan en el marco de la ley 11653 como prueba documental. Por eso digo que no hay nuevos medios de prueba, que la tecnología no son nuevos medios de prueba. Simplemente son hechos que tienen que incorporarse al proceso y se incorporan de la forma que conocemos siempre y de esa forma lo vamos a comprender mejor. Ingresan como prueba documental en un sentido amplio y entendida no solo como documentos que tienen signos de escritura, sino además comprendiendo a todos aquellos que tienen lo que se llama actitud representativa. Filmaciones provenientes de cámaras de seguridad, videos, fotos, archivos informáticos, etc. Yo creo que lo que cambió, esto nosotros lo tenemos que tomar de alguna forma como cuando nos presentaban en un proceso una foto. Y la foto no tenía autoría y en definitiva no estaba convalidada. Lo que podía pasar a veces, o cuando nos presentaban hace mucho la copia de un mail, lo que podía pasar a veces era que con la rebeldía de la demandada, ¿no? O que fuera desconocido. Eran las dos situaciones que había, ¿no? Que hay hoy también, porque en definitiva, tanto en WhatsApp, ¿sí? ¿Me hablaron? Me quedé ahí. Bueno, tanto un WhatsApp como un video, como una foto, como un archivo, como un mail, como una copia impresa de, digamos, de una conversación de WhatsApp, va a ser incorporada como prueba documental. Y después, dependiendo de cómo se va dando el proceso, veremos cómo hacemos para validarlo y para incorporarlo. O sea, lo tenemos que tomar de la misma forma, porque le tenemos que dar el trámite de la documental. Traslado y vemos si contesta demanda, si no contesta demanda, si queda en rebeldía, si la desconoce expresamente. Entonces, no es tan fácil determinar si sirve un WhatsApp o si sirve, porque no es así, no es 2 más 2, 4, sirve el WhatsApp o sirve el mail o sirve... No, va a depender de un montón de otras circunstancias. Puedo pasar el... Bueno, ¿cuáles son las herramientas actuales con las que contamos en la 11653? Y digo herramientas porque algunos son medios de prueba, otros son presunciones. La producción de la prueba anticipada, por ejemplo. Nosotros usamos producción de prueba anticipada, o por lo menos la conocemos, para que declare un testigo de edad avanzada, algún pedido de informe con el intercambio incluso, ¿no? Cuando hay riesgo de que se destruya. O sea, no es nada nuevo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos incorporar los medios digitales o virtuales, o más bien en algunos casos, y según el caso y según las necesidades, porque no es todo igual, ver cómo hacemos para producir prueba anticipada de medios digitales o virtuales a los efectos de que no se frustre su incorporación. Esto está previsto en el artículo 326 del CPCC, y como ya les digo, lo manejamos de toda la vida. La única diferencia es que nosotros no lo aplicábamos, en general, a dictámenes periciales para constatar, por ejemplo, el estado, la calidad o la condición de algo que tenga que ver, por ejemplo, con una pericia técnica, con verificar la existencia de determinados mails en los casos en los que, por ejemplo, el trabajador no tenga acceso. Entonces, si uno necesita efectuar una prueba anticipada,
anticipada, obviamente lo tiene que pedir, lo tiene que fundar, y en general, si esto es admisible, como es inaudita parte, porque se trata, por ejemplo, que son como los casos más usuales, porque vamos a hablar de lo que en la práctica, ¿no?, se utiliza, cuando se pide la designación de un perito ingeniero para que realice una determinada copia, porque en general el secuestro es muy poco viable de una computadora, sino que en general lo que hace el perito es hacer una copia, que siempre el perito lleva los elementos que necesita, y hace una copia para que después no se altere, ¿no?, y pueda ser utilizada. Entonces, lo que se hace es ordenar esa prueba anticipada, y como va a ser inaudita parte, por la urgencia y por el peligro en que esa prueba desaparezca, se ordena la intervención, como dice el artículo 327 del CPCC, de un defensor de ausentes. Por eso digo que la prueba está, la posibilidad está, pero tenemos que ser precavidos en qué estamos pidiendo, que valga la pena, digamos. Tiene que ser algo que no se pueda probar de otra forma, porque es poner como en movimiento. Perdón, Mari, y te hago una preguntita con la prueba anticipada. ¿Viste en el caso de los expedientes de la CRT, que es un tema complejo, porque bueno, viste que vos accedes al portal y vos podés bajar, vos sos usuario, bajás la historia, el expediente electrónico de la comisión médica? ¿Se podría pedir como prueba anticipada que el actuario certifique esa copia? Porque la comisión médica la tiene un tiempo sola, o sea, como prueba anticipada, porque esperamos que Totalmente. ya está cerrado la posibilidad de bajar y chequear eso. Y nos ahorramos... Totalmente viable. Para mí es completamente viable. Acá, entre las diferentes opciones, yo puse certificación por el actuario. Claro, me parece que no, es una prueba importante hoy en el accidente, porque se demora un montón en diligenciar el oficio a la CRT no te lo recibe, no te lo contesta, y se te para el expediente hasta que no venga el expediente electrónico. Sí, totalmente. Yo no veo ningún impedimento para que certifique el actuario, porque de hecho el actuario puede certificar, y de hecho nosotros lo hacemos porque nos lo han pedido. Digo, no es que estoy hablando de cosas que no se hacen. No se hacen frecuentemente, se hacen mucho menos de lo que quizás se podría hacer, pero porque tampoco se pide. Pero a nosotros nos suelen pedir certificaciones de páginas web, de sitios, contenido. El actuario lo que hace es certificar contenido. Ahora lo vamos a ver, pero les voy adelantando. El actuario es como si fuera un escribano. Si el escribano a vos te certificó el contenido de una filmación, o el contenido de un WhatsApp, o el contenido, digamos, de un video, y vos pedís certificación por el actuario, estás pidiendo la misma prueba. Nos pasó esta semana. O sea, vos tenés que lograr autentificar en este tipo de documentos el contenido y la autoría. Son los dos dilemas que hay con estas cuestiones. Por eso en general se requiere de pruebas mixtas. Lo único que hace el secretario, el actuario, como lo hace también un escribano, es constatar contenido, o sea, lo que ve en la página. Herramientas de la 11653. La pericial informática. Se puede peticionar en el marco de una pericia técnica como prueba anticipada, copia, como yo les decía. Copia excepcionalmente secuestro de elementos del hardware, que en realidad, en general, yo secuestros nunca vi, porque aparte el riesgo, el daño puede ser muy grande, y los peritos en general hacen copias. Si yo les digo que es frecuente ordenar un secuestro, la verdad que no. Aplica tanto a copias de filmaciones, como documentos de texto, como planillas de cálculo, mails, porque a veces cuando se trata, eso nos han pedido, cuando se trata de un intranet, o sea,
una casilla de mail, pero que no es Hotmail, Yahoo, sino que es de adentro, o sea, de una empresa que es cerrada, y que una vez que el trabajador lo despiden, no tiene acceso a esos mails, y que posiblemente cuando reciban la demanda, el contenido no va a estar disponible. Entonces, en esos casos, con una pericia técnica, eso se puede ir resolviendo como prueba anticipada. Pericial informática es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como el medio más idóneo para acreditar la autenticidad de los documentos electrónicos. Después operan también, como les decía, las presunciones, también hay que tenerlas a mano, porque el acompañar diferentes tipos de prueba en esta temática es muy importante. Ya sea que se trate de documentos en poder de las partes, 386, o documentos en poder de terceros, 387. Lo que nosotros conocíamos históricamente, que por ahí aplicaba a documentos papel, Mari. A ver. Esperen que vamos a ver si la recuperamos porque se quedó congelada. ¿Crees que se cortó? Bueno, se cortó la luz, así que se va a conectar desde el celu. Aguantemos un minutito. Esto también es parte de la tecnología. ¿Y quién estaba después para seguir? Cari Ance, hola Cari, ¿cómo estás? ¿Estabas vos o...? Ahí se está conectando desde el celu. Ah, bueno, la esperamos. Va a poder conectar. Dale. Me voy a prender una luz, mirá cómo estoy oscura. Si no, largamos con Cari. Yo acá estoy, esperamos 5 minutitos y si no entro. Dale, Cari, esperamos 5 minutitos y si no, seguís vos. Va a poder compartir pantalla desde el celu, ¿no, Silvi? ¿Vos tenés el... No podés compartir pantallas. Pará que desde el celu se podría, pero... Cari, contanos vos cómo es con la certificación de la CRT, que vos lo manejas bien el tema. Mientras esperamos a Marina. Acá estoy. Si quieren, mientras vuelve Marina, les voy hablando del tema que era el mío, que era el de las audiencias de vista de causa, un poco acompañarla a ella con el tema de las declaraciones testimoniales y confesionales y cómo estábamos haciendo con la vista de causa. Así ella después redondea todo lo demás de la prueba, ¿te parece? Dale. Bueno,
lo que íbamos o sea, yo me iba a introducir en el tema este que ella iba a tratar dentro de un ratito, que es justamente las vistas de causa, cómo llegamos a las audiencias total o parcialmente remotas, que es lo que más interesa, me parece, hoy en cuanto a declaraciones a todos, ¿no? Por la manera en la que estamos trabajando. Nosotros vemos que el año pasado, con el tema de la pandemia, la Corte había primero decretado una suspensión de términos, después se empezó a retomar la actividad, y de hecho, en todo lo que tiene que ver a las audiencias, la Corte dijo que estaba disponible la plataforma Microsoft Teams para que los organismos pudieran hacer uso de ella. Disponible quería decir que era la que sugería la Corte, es la que sigue sugiriendo, sin perjuicio de que eventualmente se pudieran tomar por otro tipo de plataformas. De hecho, justamente al principio muchos estaban manejando también WhatsApp, cuando no había posibilidad de tomarlos a través de la plataforma Teams. En una primera etapa, las audiencias, si bien estaban habilitadas las audiencias remotas, estaban restringidas en cuanto a las vistas de causa. O sea, cualquier tipo de audiencias en principio se podían celebrar a través de la plataforma, a excepción de las vistas de causa. Recién a partir de agosto, la Corte expandió esta habilitación y permitió que también las vistas de causa se pudieran celebrar total o parcialmente remotas. Y dejó en claro que esto iba a depender del arbitrio, de la discrecionalidad de cada organismo, en función de las circunstancias propias de cada organismo y de cada causa. ¿Por qué? Porque había en principio problemas de protocolo, a lo mejor no estaban implementados todavía los paneles divisorios que hoy ya tenemos, la provisión de alcohol en gel para que la gente pudiera acceder a los organismos. Después también tiene que ver la posibilidad de que los jueces puedan participar en forma presencial o no. Nosotros, por ejemplo, en el Tribunal 6, donde estoy yo, tuvimos de entrada uno de los 3 jueces que, por ser persona de riesgo frente al COVID, tenía que participar sí o sí de manera remota, cosa que no ocurrió en otros organismos donde cuando se habilitaron las vistas de causa, de repente todos los jueces podían comparecer al organismo. Así que nosotros, ya de entrada, más allá de que los letrados pudieran comparecer, los testigos también, al tener uno de los magistrados participando a través de la plataforma, nuestras audiencias de vista de causa siempre fueron parcialmente remotas. Por lo menos uno de los jueces tenía que participar de ese modo. Y realmente esto de utilizar la plataforma Teams y de tratar de habilitar las vistas de causa solamente en aquellos casos en que se pudieran celebrar, nos puso en la necesidad de ver qué otras herramientas teníamos disponibles para hacer los procesos. Y ahí es donde surge el tema de las audiencias que nosotros llamamos de simplificación, otros pueden hablar de audiencia preliminar. En realidad lo que se trata es de tratar de simplificar prueba. ¿Y por qué? Para que cuando lleguemos a la vista de causa se tomen los testigos que sean estrictamente necesarios, se celebren las audiencias de vista de causa que están fijadas y se pueda realmente terminar el expediente y pasarlo a sentencia. Nosotros este tipo de audiencias de simplificación las empezamos a tomar cuando todavía no estaba prevista la vista de causa de manera total o parcialmente remota, o sea, cuando no había posibilidades de tomar vistas de causa, tratamos de ver de qué manera podíamos seguir avanzando en aquellos expedientes que estaban en condiciones de tomarse vista de causa, pero sin que las pudiéramos celebrar. Entonces, invitábamos a las partes a este tipo de audiencias, en la cual primero se abría una instancia de conciliación, que en muchos casos dio buenos resultados, y en otros casos en los que no se podía conciliar, se las invitaba a ir simplificando la prueba que quedara pendiente. Se veía qué informativa podía quedar pendiente, y respecto de los testigos se les consultaba primero sobre cuáles eran los que realmente eran más importantes, o sea, eran esenciales para cada parte para probar lo que cada una tenía que probar, eliminando los que fueran superfluos o tratando de ver si había alguno que también era persona de riesgo frente al COVID y no podía comparecer presencialmente al tribunal, si realmente era fundamental o no. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos, en muchos casos, como te decía, Silvina,
conciliar un expediente, en otros casos tratar de postergar la vista de causa hasta que se pudieran celebrar esas audiencias, y en otros casos, que se nos presentó mucho en los supuestos de accidentes que estaban reconocidos, si la prueba oral no era fundamental, pudimos pasar expedientes a sentencia prescindiendo de la celebración de la vista de causa, cuando no era necesario ni la confesional ni la testimonial. En los otros casos, se esperó hasta que se pudiera fijar una vista de causa, y hoy por hoy nos sigue resultando una herramienta muy útil la audiencia de simplificación, porque muchas veces permite justamente reducir la cantidad de testigos, permite consensuar con las partes en aquellos casos en que las partes pueden asumir el compromiso de la comparecencia de los testigos, fijar una audiencia de vista de causa próxima, porque obviamente si las partes asumen el compromiso es más sencillo fijar una fecha próxima. Si en cambio insisten en que se lo cite por carta documento o por cédula, muchas veces necesitamos contar con más tiempo justamente por la posibilidad de que no lleguen a ser notificados. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que resulta muy conveniente esta oportunidad o este espacio de consenso con las partes, porque realmente lo que hace es que entre todos podamos trabajar para simplificar lo más posible la prueba y pasar el expediente a sentencia lo antes posible. Después, en cuanto a la celebración de las vistas de causa total o parcialmente remota, como te decía, queda a discrecionalidad de cada organismo. En general, hasta donde yo sé, todos los jueces son proclives a querer la presencialidad en cuanto a la declaración de los testigos. No es lo mismo tener a un testigo declarando en el organismo y pudiéndolo ver justamente y apreciando no solamente lo que dice, sino los movimientos, los gestos y todo, a tenerlo declarando de manera virtual. No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, requiere también de todo un protocolo, pero bueno, siempre la presencialidad me parece es más importante y permite que todos se queden como más tranquilos en cuanto a la efectividad de la prueba. Sin perjuicio de eso, si hay partes que manifiestan interés en un testigo que no puede acercarse al organismo y que necesita declarar de manera remota, se puede hacer. De hecho lo hemos hecho en medidas cautelares, sobre todo, que hubo testigos que debían declarar de esta manera. El otro día tuvimos un exhorto que teníamos que devolver a un tribunal de la provincia, del interior de la provincia, y había un testigo declarando de manera presencial y el otro declarando de manera remota a través de la plataforma. Lo que pasa es que, bueno, el ejercicio es otro. Los testigos, por lo que se ve cuando declaran de manera presencial, están, a ver, ¿cómo te podría decir? Están más acotados a ver a los jueces y a responderles las preguntas. Cuando están desde sus casas, a veces uno los tiene que guiar un poquitito más. El otro día teníamos un testigo que estaba en su escritorio, donde usualmente trabaja, y si le preguntaban por una dirección, estaba tratando de buscar los papeles para ver la dirección, y bueno, y no son elementos que puedan tener a mano cuando van presencial en el tribunal. Entonces, el testigo pobre quiere declarar en función de lo que sabe y tal vez trata de echar mano a otro tipo de elementos que para él son válidos y que obviamente no los tendría disponibles en el tribunal, porque, como dijo Marina antes, los testigos declaran en función de las sensaciones y de la percepción que han tenido sobre determinados hechos, y no sobre lo que puedan tener anotado en uno u otro papel. Pero bueno, son todas alternativas nuevas, distintas formas de producir o de apreciar la prueba. Como decía Marina, los medios probatorios siguen siendo los mismos, lo que pasa es que el abanico que presenta cada uno de esos medios probatorios hoy se va abriendo, y bueno, y en esto me parece que todos iremos viendo la mejor manera de transitarlo, de ir modificando sobre la marcha las formas de producir esa prueba y la forma de avanzar en el procedimiento en algo que ya es totalmente nuevo y con muchos elementos que llegaron para quedarse, como decimos todos, porque la virtualidad, así como el trabajo remoto, me parece que generó un cambio que no va a volver hacia atrás. Creo que permitió avanzar sobre una forma nueva de trabajar para todos. Y bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar de toda esta situación que estamos viviendo desde el año pasado. No sé.
No sé si se conectó Marina, no me quiero extender demasiado, a ver si la dejo Cari sin se tiempo. conectó, ya se conectó, ya volvió la luz, así que ya la tenemos a Marina. Igual, quedó bien en la exposición tuya y Clara, no sé si alguno de los chicos hizo alguna... No, todos dicen que se cortó en la zona de Marina la luz. El chat nos habla sobre eso, así que está todo bien. Bueno, Ya dale. volvió. Se cortó Bueno. justo para interrumpirme en ese ratito. Increíble. Bueno, seguí con lo tuyo, Mari, dale. Bueno, gracias, Cari, por entretener al auditorio. Igual tu tema y estos temas son de los más importantes, así que nada. Pongo para seguir compartiendo, así avanzamos con la prueba, la incorporación de la prueba a la tecnología y bueno, ahí vamos. A ver. ¿Se está compartiendo ahí? ¿Todavía no? Bueno, ahí tenemos. Me parece, Silvi, que no tengo ahora cuando volví a entrar. Ah, no, ¿sabés qué? Volvió ser hospedador, seguramente colegio. Karina. A ver, Bueno, la tecnología tiene estas cosas. claro. Nada más real, no es cierta. Certezas, nosotros que estamos acostumbrados a las certezas, a conocer el proceso, a movernos, ¿no? Como peces en el agua en lo que conocemos, lo que nos demuestra la tecnología es la cantidad de incertidumbre que existe también en... Si querés podemos contestar algunas preguntas, Mari, mientras en el colegio te ponen como hospedador y podés compartir el Power, ¿te parece? Sí, sí, ningún problema. Bueno, acá hablando de la prueba electrónica, el doctor Ariel Ajinsky, que es un genio de la informática. Sí, claro. A ver si podemos contestar. Nos pregunta que la validez, ¿qué validez le da el tribunal a una certificación digital emitida por un tercero de confianza sobre el documento electrónico a certificar? A efectos de simplificar la pericia informática. Perdón, se cortó justo, no sé si los demás escucharon. ¿La repito? Sí, por favor. ¿Qué validez le da el tribunal a una certificación digital emitida por un tercero de confianza sobre el documento electrónico a certificar? Esto lo pregunta a efectos de simplificar la pericia informática. Sí, mira, Ariel, ni nosotros tuvimos casos, ni conozco gente que haya tenido, yo te escuché varias veces, y a mí me parece que a futuro es viable, recontra viable. El tema es que no te puedo contestar qué validez le da un tribunal, ¿no? Completo, porque puedo hablar por mí. Yo creo que sí, y en realidad a veces no tiene que ver, que esto era parte de lo que iba a comentar, ¿no? Que a veces el WhatsApp, o sea, una cosa es que por WhatsApp venga un documento que tiene firma electrónica certificada, tiene determinada validez, pero el WhatsApp es el medio, el contenido y el documento es lo que está certificado. Entonces, tenemos que hacer varias disquisiciones. No es lo mismo un WhatsApp común que un WhatsApp donde vos estás mandando un documento que tiene una validez que la va a tener por, digamos, la validez que le da la ley a la firma electrónica de por sí, a la firma digital, según la certificación que tenga y la validez que tenga, pero tiene que ver con la propia normativa, no con el medio. Yo te escuché varias veces sobre contratos y contratos, creo que en el ámbito, digamos, del derecho comercial esto es muy viable. Yo no sé, digamos, como prueban en nuestros tipos de procesos, cuánto se puede llegar a utilizar. Pero me parece que sí, totalmente. ¿Contestada, Ari, o querés acotar algo más? Bien. ¿Cuál es tu mirada? A mí me interesa mucho tu mirada, Ariel. Gracias, permiso. No, la pregunta era esa, porque la verdad que cada vez que me tocó certificar, después, por suerte, se terminó conciliando antes de la producción de la prueba,
Entonces uno nunca llega va a pasar, necesariamente va a pasar. Al momento en que el tribunal o el juez, depende de donde estemos, tenga que evaluar una certificación de un tercero de confianza. Sobre todo porque los terceros de confianza aún no están acá. Es una especie de... Por eso mismo. Entonces, Yo por eso te hablo de a futuro. Yo creo que esto es a futuro un camino a recorrer, pero hoy no te puedo contestar qué va a opinar un tribunal. No porque yo creo que lo tomaría. También hay que ver el contexto, hay que ver qué tipo de prueba, hay que ver si está acompañada de otras, si nos sirve, o sea, no es todo igual. Que es un poco lo que pasa con este tipo de pruebas. Si puedo compartir y si no, vamos avanzando igual. Ya podés compartir. Me parece que no. No te Perdón. ¿Qué? No me lo manda. No, yo tampoco puedo compartir porque te tiene que hacer hospedador el colegio. Bueno, voy a tratar de retomar aunque sea donde me quedé para no... Y nos preguntan mucho por el tema del WhatsApp. Sí, claro. Ahí viste en el chat, hay varias preguntas. Ahora lo vamos a abordar. Esperen que lo voy a tomar desde afuera para ver si... Bueno, formas y herramientas nos habíamos quedado y pruebas actuales que tenemos en la 11653, como hablábamos recién, periciales informáticas, ¿no? Las presunciones del 386, del 387, actas de certificación, por medio de las cuales vamos a validar contenidos, haciendo un cotejo de lo que se ve en formato virtual en relación, o sea que lo haga, como les decía, un secretario, que lo haga un escribano, lo que va a hacer es un cotejo, y de esa forma lo que va a hacer es certificar un contenido, ¿no? Se puede peticionar la certificación por el actuario, pero va a seguir siendo contenido. Y la informativa nos va a servir, en cambio, para acreditar la otra parte, que es la titularidad de las páginas y de las líneas. Uno puede pedir certificación de contenido, pero después nos falta la otra parte que tiene que ver con la titularidad de la página y de la línea. Después tenemos algunos sistemas vigentes para validar archivos en el proceso, que tienen que ver, por ejemplo, con que los documentos electrónicos aparecen instrumentados sobre las bases de impulsos electrónicos, bueno, como dijimos, no papel, ¿no? Y estos archivos, sean en Word, sean en Excel, o sean planillas y demás, tienen en su reproducción, poseen un código único llamado hash, que establece la identidad de ese archivo. Si eso permanece inalterado, eso valida lo que se llama, o sea, tiene un código hash interno que se reproduce en la copia, sea por un pendrive o lo que fuere, y valida la fecha de creación, valida el contenido y valida el autor, pero eso fácilmente, es muy fácil adulterarlo. Bueno, entraríamos a tratar lo que tiene que ver con correo electrónico. Cuando hablamos de correos electrónicos, tenemos que entender que están estructurados en dos partes, cabecera y contenido. En la cabecera nosotros vamos a encontrar que está el de y el para. Y en el contenido, ¿no? El contenido en sí mismo del correo. Tenemos que considerar que la dirección IP de la computadora, más las indicaciones de cabecera, o sea, de transferencia del de y del para, en los casos de servidores que sean Hotmail, Yahoo, estos correos comunes, digamos, los que tienen más tráfico, los que más se usan. El perito puede establecer, y nosotros hemos visto pericias, donde establece quién lo envía, cómo y cuándo. Y los peritos dicen que este contenido, o sea, estos datos, no pueden ser alterados. Entonces, lo que se suele hacer cuando uno quiere ofrecer un correo de este tipo, por eso les digo, hay que diferenciar correos Hotmail, Yahoo,
este tipo de correos de los correos internos de una empresa, cuando ya el trabajador no va a poder tener acceso. En los casos de este tipo de correos, lo que se hace es, se acompaña el correo impreso, como históricamente yo me acuerdo que hace muchos años los letrados querían acompañar como prueba documental los correos y nos acompañaban la hoja del correo, y la verdad es que mucha relevancia no se le daba. Pero bueno, hoy lo que tenemos que hacer es acompañar, aparte de esta hoja, digamos, simple con el correo, acompañarla como prueba documental, cuando mencionamos la prueba de la que intenta valerse la parte, y si se corre traslado, digamos, y está en rebeldía o no lo contesta o no lo desconoce como debería expresamente, puede llegar a quedar reconocido, entendiéndose que fue recibido, y se transformaría directamente en una prueba. De esa forma, una prueba documental con esas características, pero que puede ser perfectamente válida. Ahora, en la mayoría de los casos, el correo es negado al contestar demanda. Entonces ahí se requieren pruebas mixtas. ¿Qué tenemos que hacer? A ese correo impreso tenemos que haber ofrecido, también subsidiariamente para el caso de desconocimiento, una prueba pericial informática para acreditar estos datos de cabecera del de y el para, ¿no? Esto es lo que se aplica, una de las posibilidades, la primera posibilidad, la más común, para todo lo que tiene que ver con prueba por correo electrónico. O sea, acompañar el papel y, a su vez, si es desconocido, pedir también la pericia informática. Otra posibilidad es la presentación con un acta notarial por medio de un escribano, que el escribano va a certificar también el contenido. O sea, en vez de una pericia informática, un escribano que certifica el contenido del mail. Pero el escribano tampoco va a poder verificar la autoría, o sea, esos datos de cabecera del de y el para. Para eso se requiere la prueba pericial informática. Otra posibilidad, tercera, como prueba anticipada por medio de un perito informático. Yo les decía que en los casos donde se trata de un mail que después posiblemente pueda ser alterado, no se pueda acceder porque es un intranet, un mail interno de una empresa, en estos casos pedirla como prueba anticipada. Cuarta posibilidad, acta notarial, reconocimiento judicial. Cualquiera de las dos opciones, o sea, tanto por acta de escribano o certificación del actuario, que pueden dar cuenta de la existencia del correo, tener presente que el escribano da fe, lo que les comentaba, de lo que ve en la pantalla, pero no puede asegurar que lo que observa proviene de determinada persona. Entonces a eso le tenemos que sumar la pericia informática, como único medio idóneo para acreditar la autenticidad del documento electrónico. Informativa a la empresa de correo, para que se expida respecto de los mails, y ahí en la informativa nos va a dar la fecha, la hora, la dirección UP, o sea, todo lo que tiene que ver con el tráfico, no el contenido, porque las empresas no guardan el contenido. En general, la jurisprudencia suele aceptar favorablemente y con menor reticencia las pericias informáticas. Cuando tenemos páginas web, sitios, portales que pueden contener textos, fotos, información, el sistema, o sea, lo que se suele hacer es, por un lado, también se trata de pruebas mixtas, ¿no? Por un lado tenemos que lograr constatar el contenido, ese contenido de fotos, de textos, de lo que fuere que está en una página, que está en un sitio. Y por otro lado, tenemos que lograr lo que tiene que ver con la autoría, o sea, con la titularidad, en este caso, de la página. En el caso de páginas que terminan en .ar, se pide un oficio a NIC Argentina, que es, digamos, es el dominio que administra y que es el que suele tener todo lo que tiene que ver con los datos de quit y factura y quién cobra, o sea, de quién es el dominio de esa página. Por eso decimos que son pruebas mixtas, que se debería acompañar una copia de lo que se visualiza en la web, o sea,
un reconocimiento por acta notarial de un escribano, o puede certificar un secretario, el contenido, y por otro lado necesitamos la prueba informativa que nos hable de la titularidad de esa página. Otra vez, tener presente que el escribano da fe de lo que ve en la pantalla, porque muchos creen que cuando tienen algo, digamos, que está certificado por un escribano, entonces la prueba ya está. Y no, la realidad es que el escribano, como el secretario, dan fe digamos, del contenido, de lo que ven, de lo que se visualiza. Pero eso no asegura de dónde proviene, ¿no? Que provenga de determinada persona. Mensajes de texto y WhatsApp. En el caso de los mensajes de texto, que también son pruebas mixtas, se puede pedir, los mensajes de texto es más fácil, igual ya no hay tantos mensajes de texto, pero existe, digamos, lo que es el centro de mensajes cortos, que lo tenía Movistar, Personal, Claro, más la validación judicial de la pantalla, o sea, del contenido de la pantalla, la certificación por el actuario, la certificación por el secretario, por un escribano, las dos cosas, o sea, la informativa y la validación. Bueno, WhatsApp. Con WhatsApp tenemos algunos inconvenientes que tienen que ver con que ustedes sabrán que el contenido está cifrado de extremo a extremo. Llamadas y mensajes cifrados de extremo a extremo solo se puede acceder a través del dispositivo incorporando la captura de pantalla. La prueba informativa se limita, si uno pide informativa a WhatsApp, a determinar. O sea, podemos pedir informativa a la compañía y lo que nos va a decir es la titularidad de la línea. Y el contenido almacenado digamos, en formato electrónico relacionado con una firma electrónica cuya identificación es posible mediante un número de email. A ver, la parte lo que debe hacer es acompañar la captura de la pantalla, poner a disposición, en general, digamos, el equipo para poder certificar, salvo que ya lo traiga, como nos ha pasado, con capturas por escribanos certificados, más la informativa, la compañía del servicio, para aportar los datos de la línea sobre titularidad. Lo que te puede informar WhatsApp es el contenido del tráfico, el de, el para, el horario, digamos, la cantidad de contenido electrónico. Nunca el contenido en sí, el contenido en sí que está almacenado, digamos, en el texto de la comunicación. Sin embargo, constituye un principio de prueba por escrito. Es un elemento probatorio indiciario, complejo, y requiere de la producción conexa y acumulativa de otra prueba para ser verificado en su veracidad, integridad, autenticidad y contenido. Recientemente salió un fallo de la Cámara de Mendoza que desestimó, en realidad lo que hizo fue confirmar el rechazo de una sentencia donde los jueces consideraron que no se había aprobado la relación laboral. ¿Por qué? Dijeron que los jueces, que los mensajes de WhatsApp aportados por la parte no resultaban una prueba confiable sin la certificación o pericia técnica que los avale. Y ahí están los autos, ¿no? Para los jueces, las impresiones de la pantalla de los chats en la red de mensajería instantánea no resultan una prueba que logre acreditar los hechos, toda vez que pueden resultar fácilmente alterados el remitente de los mensajes, por lo que no resulta una prueba contundente sobre los supuestos. Bueno, en este caso era una relación que habían invocado y no habían acompañado ninguna otra prueba, ningún otro indicio que fortaleciera de alguna forma esa convicción. Yo he visto colegas que han dado charlas y que incluso alteran el WhatsApp en vivo, lo han hecho en el sistema. O sea, se puede alterar lo que se ve como una captura de pantalla, digamos. Hay sistemas que lo pueden, es altamente falible, no que sea falible WhatsApp, sino que se puede hacer tranquilamente. Entonces,
no generan ninguna confiabilidad en sí mismo, la mera captura, que uno imprime una captura y la acompaña. La realidad es que no, que tiene que estar acompañada por otros medios de prueba. Y me parece muy interesante rescatar, en el marco de esta temática que estamos charlando, el reciente artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es, a mi entender, el primero que de alguna forma, ¿no?, hace pie para poder trabajar sobre la valoración en este tipo de pruebas. El artículo dice que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo ordenado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico. Esto también es lo que usualmente pasa, ¿no?, con WhatsApp. Las relaciones precedentes, y esto, la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen a la hora de recolectar este tipo de evidencias o de pruebas informáticas para adquirirlas al proceso, ¿no?, para llevarlas al proceso. Ari, si querés compartir algo de pantalla, ya estás habilitada. Igual. Bueno, porque te lo digo por las dudas que quisieras hacerlo. No, ahora ya está, y no sé, si tienen alguna... Bueno, dudas deben tener un montón, porque todos las tenemos, ¿no? No Claro. sería Ahí justamente... ahí van las preguntas. Espera. No, preguntan si por el WhatsApp también se pide un perito informático o prueba anticipada. Claro, por WhatsApp lo mismo, o sea, pedís como prueba anticipada, acompañás la copia, y pedís la certificación por el actuario o por acta notarial, y en realidad lo que se pide en esos casos es prueba informativa, para poder verificar la titularidad de las líneas. Cuando hablamos de teléfonos, se suele pedir prueba informativa para verificar titularidad de líneas, y en algunos casos también te informan, aunque no te informan el contenido, lo que te informan es el horario, el tráfico de esos datos, ¿no? Entonces vos, de quién a quién, y el horario, ¿no?, entre líneas. Entonces, bueno, eso sumado a la certificación del contenido, bueno, se va acercando. Claro. Acá pregunta Mariela Sánchez, ¿existen también los certificados online de contenido? ¿Estos son aceptados? Yo no vi, yo sé que existen certificados de contenido, pero yo no vi que sean usados por la justicia. La verdad que les diría algo que no... ¿Qué no sabes? No, o sea, no vi nunca que los utilicen en laboral. No sé para otros fueros, digamos, con otras particularidades. No sé, en comercial para algunos contratos, sí, pero como dice Ariel, como los certificados, los entes certificadores están afuera. No sé qué tráfico tiene acá. Esto es algo muy nuevo, que hay profesionales que están haciendo punta, como Ariel, claro, pero hoy, si les digo que no saben en general cómo incorporar un mail, estamos como un poco lejos de las certificaciones por terceros. Sí. Después nos preguntan, ¿el perito informático no puede realizar exportación de la conversación? No. No, ¿no? de la conversación a la conversación solo se puede ingresar a través del dispositivo. O sea, si la puede exportar es porque le suministraste el dispositivo. Claro. En ese caso sí, por supuesto. Yo pienso que digo, de otra forma pensé que me decía, con el dispositivo sí, pero con el dispositivo lo puede hacer el particular también. Perfecto. Rubén nos dice, ¿para cerrar un acuerdo es conveniente usar mail? En laboral no se usa el mail, se usa el acuerdo, se presenta y se homologa. No sé, Rubén, por ahí te referís a algún caso puntual. Por ejemplo, en mediación sí se usan los mails, ¿no? Pero en el fuero laboral no. No sé si Rubén está presente.
De hecho, o sea, un acuerdo laboral para que sea oponible tiene que tener todas las garantías de una homologación, con una previa ratificación del trabajador. O sea, si es conveniente o no es conveniente, excede, digamos, lo que tiene que ver con la oponibilidad. Perdón, estaba Hernán, refiriendo a acuerdos en general. ¿cómo, Rubén, que se cortó? No te escuché. Que me estaba refiriendo a acuerdos en general, no solamente la temática laboral. Ah, bueno, en laboral generalmente se utiliza la ratificación y la homologación, con lo cual no se usan los mails. En todo caso, se usa para ratificar una videollamada o ese tipo de instrumentos. Y en los de mediación sí se usan los mails, por ejemplo. Cuando vos haces un acuerdo en mediación, hay diferentes plataformas que se usan para suscribir el acuerdo. Pero específicamente en laboral yo entiendo que no. Bueno, pero quería señalarlo como una cuestión de principio, que a la hora de empezar en un formato para después poder ser probado, es mejor el mail que el WhatsApp. Sí, entendemos el punto. Sí. Hernán nos pregunta cuál fue el artículo del código que mencionaste. Ay, es el 3, ya te digo, 319. 319, le contestó Rubén abajo, así que ya estaba contestado. Más allá de las capturas de pantalla de WhatsApp, ¿se puede exportar el chat a un mail y también lo certifican? Ese chat aparece con el horario exacto de los mensajes y los PDF que se envían con los nombres completos que se enviaron. Sí. Sí, porque lo copias Sí, y no lo sé pegas, ¿no? Sí, exacto. Y te aparece todos los datos. Se pueden exportar. No digo el nombre porque no está identificada la colega que hizo la acotación. Se acompaña como documental un correo que me envió un tercero, empresa, y ofrezco también informativa. Luego en el diligenciamiento del oficio la empresa reconoce la existencia y contenido del correo. ¿Se podría tener como probado? Sí, Bueno, o sea, ¿por qué no? Si no lo desconoce el propio emisor, ¿por qué no? ya está reconocido. Después lo que tenemos que ver, que es otro pasito, ¿no? Que hace como a la práctica en general, digamos, es qué hacemos con esa prueba, porque yo puedo, que está como la otra parte, ¿no? La valoración, por ejemplo, de la injuria. Yo puedo tener por certificada, por probada, una X situación, porque eso también hay que pensarlo, porque está en una página, porque está en Facebook, por lo que fuera, y después tenemos que ver si eso alcanza para que se constituya en una injuria con la entidad suficiente como para que dé, digamos, lugar a un despido con causa justificada. Porque eso también, a veces nos quedamos en probé que en Facebook pasó determinada situación, o probé que no, en una página pasó tal cosa, o que el trabajador aparecía en una página. Entonces, ojo, después tenemos que ver si eso se constituye en una injuria suficiente, que es como el otro paso que sigue. Si no tenía antecedentes, ¿no? Porque pasa esto, a veces hay videos, por ejemplo, de situaciones X que pasan, y que dicen, no, pero lo tengo grabado en esta situación. Bueno, sí, está bien. Sí, es el típico caso del robo el video, ¿no? El típico caso del robo. Sí, que también es como complejo, porque a veces obviamente, sí, es sin permiso, se obtiene de una forma, o sea, sin permiso del trabajador y muchas veces sin conocimiento. Hay que ver también si son medidas que están declaradas en el Ministerio de Trabajo. O sea, no es todo tan fácil, o sea, pero bueno, eso es parte, digamos, de la praxis del derecho al trabajo. Bueno, y la última partecita era el tema de las audiencias, que justo, bueno, Karina ahí salió a charlar cuando se me cortó a mí Lanús. Y también Laura, la doctora Laura Cáceres, nos va a contar sobre la última acordada que modifica el sistema de notificaciones electrónicas, presentaciones y oficios,
que también tiene que ver con la prueba. Y después Noé nos va a contar también, Laura es de Avellaneda, es del Tribunal del Trabajo número 1, y Noelia es del Tribunal del Trabajo número 3 de Avellaneda. A modo de introducción, y algo ya yo les anticipé, lo que está pasando, o lo que pasa desde el año pasado, es que la Corte sacó una resolución donde deja a criterio de los organismos y de los jueces, de los tribunales del trabajo, la posibilidad de tomar las audiencias en formato, hasta ahora, por lo menos hasta hoy, presencial, semipresencial y remoto. ¿Qué significa esto? Cada organismo es diferente, cada organismo tiene recursos diferentes, hay tribunales que tienen salas de audiencia que están homologadas para poder tomar y que cumplen con todos los recaudos y digamos, que tienen que ver con el cuidado de la salud en la pandemia, y hay otros que por ahí no tienen, o que en un edificio comparten la sala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay organismos, por ejemplo, que tienen jueces que son de riesgo y que no pueden asistir en forma presencial, otros donde los 3 jueces vamos y asistimos y tomamos la audiencia en formato presencial. La Corte lo dejó un poco librado a las características de cada organismo y a las decisiones que toman sus titulares, lo cual me parece bien porque cada uno va adecuando, ¿no?, la dinámica de trabajo de acuerdo con los recursos que tiene. Nosotros en Lanús, yo integro el Tribunal de Trabajo número 5 con el doctor Díaz Casas y con la doctora Eleonora Peliza. Nosotros vamos en forma presencial, hasta ahora, tomamos las audiencias en forma presencial, como lo hacíamos históricamente, desde que la Corte habilitó esta posibilidad, ¿no? Y hasta ahora, cada vez que hemos convocado, hasta esta semana, los abogados asisten en forma presencial y los testigos también. Usamos una sala que está homologada, compartimos la sala, los 3 tribunales, tenemos que ponernos de acuerdo a la hora de fijar las audiencias, los horarios, para que no acuda tanta gente en el mismo horario, bueno, una serie de circunstancias, pero lo podemos hacer, lo hacemos. Y hasta ahora no nos ha pasado que los testigos nos digan que no pueden venir por cuestiones de riesgo, ni nada por el estilo. Han venido. Tengo que reconocer que la verdad que ha habido muy buena fe de parte de los profesionales. No nos hemos encontrado hasta ahora con situaciones de querer dilatar situaciones y demás, sino que la verdad que han actuado con muy buena fe y hemos trabajado mucho, hemos tomado muchísimas audiencias en formato presencial, no tenemos atraso en las designaciones de audiencias, y hablo tanto por mi tribunal como por el uno que integro con el doctor Miguel Oso, y con el doctor Ibarra, que también las toman en formato presencial. Nosotros la verdad es que mientras se pudo tomarla de esta forma nos parece más rápido, te ahorras un montón de situaciones del que te presenta el certificado o lo que fuere, bueno, todos los temas de conexión, el estrés de la conexión, pero nosotros tenemos la suerte de tener jueces que pueden asistir en forma presencial. Y como les digo, que hasta ahora no hemos tenido peticiones para tomarlas en formato remoto por algún impedimento, si no tampoco tendríamos inconvenientes, y de hecho hemos tomado testigos en formato remoto, en unas circunstancias particular que se dio. No obstante esto, quiero señalar el trabajo que se ha hecho en los 6 tribunales para poder tomar las audiencias. Algunos jueces se conectan en forma remota, y las audiencias tienen otras particularidades en esos casos. Entonces, por eso también está bueno que participen de la charla las doctoras que integran otros tribunales con otras particularidades y nos cuenten y les cuenten a ustedes cómo se hacen estos casos. Nosotros la verdad que hasta hoy, porque bueno, no sé qué estará pasando y qué va a pasar mañana,
hasta hoy las venimos tomando como siempre. O sea, no tuvimos grandes inconvenientes. Recién esta semana empezaron a aparecer algunas presentaciones pidiendo la suspensión porque los testigos son a partir de estos últimos días, que bueno, que aumentó mucho la cantidad de contagios y hubo un par de manifestaciones pidiendo suspensión y demás, que las fuimos resolviendo. En esos casos las hemos transformado en semipresenciales, entonces para los que no podían venir, iban a declarar en forma remota y se terminaron conciliando. Pero esto fue hace algunos días de la semana pasada y hoy. Hasta ahora venimos trabajando sin ningún problema. Le cedo la palabra a la doctora Cáceres, así ella nos cuenta cómo están trabajando en el Tribunal del Trabajo número 1 de Avellaneda. Está por ahí el doctor Triensta también, que estuvo trabajando durante toda la pandemia. Así que sí, los y dejo. está... El Bueno, doctor gracias. Balcarce estaba, no sé si está. Ah, Sí, está, sí. perdón. Están los dos, Estoy. Buenísimo. así que me siento muy presionada. Una Ahí está. pregunta de forma, ¿termina a las 18 la clase? Porque estamos -5 y no quiero que la doctora Suárez no pueda exponer. No me hace que no, sí. Bueno, brevemente. No sé si Pero no tengas problema que no somos Nos tan podemos rígidos. extender, ok. Bueno, con relación al tema de las audiencias de vista de causa, que son de alguna manera las que presentan el conflicto o el interrogante sobre la presencialidad o no, en el Tribunal 1, 2 de los 3 jueces lo toman de manera presencial, particularmente el doctor Triemstra y el doctor Balcarce ha estado viniendo hasta hace 15 días, uno de los jueces de forma remota. Lo que sí nosotros mantuvimos por el momento es la presencia física de los testigos en el tribunal. Se han conectado los abogados de forma remota, tenemos al tercer juez que integra el tribunal de forma remota, pero los testigos y 2 de los 3 jueces están en presencia del testigo, mejor dicho, los testigos y los jueces están directo, digamos, hay un mix, es lo que venimos haciendo. Por ahora nos vinimos manejando así, obviamente que muchas audiencias de conciliación terminan siendo también de simplificación, que es lo que va a hablar después la doctora Suárez, donde uno a veces dice, bueno, esto no sirve, esto da, y se termina alegando por escrito, pero en definitiva, con relación a las vistas de causa, nosotros lo que venimos haciendo es eso, los testigos en el tribunal y uno de los jueces remoto. Por ahora no hemos tenido inconvenientes, sí en este último periodo, con estas últimas restricciones, nos vinimos para atrás, ya teníamos una restricción antes que era de hasta 20 personas que podían concurrir al tribunal para las audiencias, y con estas últimas normas que se dictaron, obviamente, entramos en un periodo donde transformamos esas audiencias medio sobre la marcha, y bueno, iremos viendo con relación a una situación que nos excede a todos y que tiene que ver con la salud, cómo se define a futuro. Obviamente nadie va a dejar que los juicios queden paralizados eternamente, pero por el momento no está bien definido cómo vamos a seguir si es que no pueden venir los testigos físicamente al tribunal. Noelia. No sé, Marina, decime vos, yo de las vistas de causa no te escucho. Esto es muy bueno, porque uno lee labios, uno aprendió a hablar en silencio, todos, ¿viste? Nos muteamos y largamos el discurso largo. No, Lau, de la resolución que cambia... Okay. Bueno. Un poco, entonces, rápido. Hay una resolución que salió el 16 de abril, que es la 4013, que en realidad lo que hace es aprobar el nuevo reglamento para presentaciones y para notificaciones electrónicas. De alguna manera lo que hace es recopilar lo que nosotros ya traíamos en 2 resoluciones, que eran del 2017 y 2018, una que nos impuso la obligatoriedad de notificar electrónicamente, y después la obligatoriedad de efectuar las presentaciones en formato electrónico, salvo excepciones, y le sumo todo lo que se dictó el año pasado como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Esta resolución, de acuerdo, 4013, que aprueba este reglamento, y algunas cuestiones más que incorpora, tiene un dato importante, y es que está abierto a un sistema de consulta que ustedes, si ingresan a la página de la Corte, lo pueden ver, donde espera los aportes y las observaciones de todos los interesados,
y luego de ello serán elevados a la presidencia para eventualmente formular alguna modificación más. En principio, entraría en vigencia a los 60 días de que se firmó el mismo, y, a ver, algunas cuestiones que me parece interesante marcarles. Bueno, en el anexo primero establece ya como, con carácter obligatorio, el tener que presentar y generar y firmar todo lo que son los escritos de manera electrónica. Después, la obligación o la carga para todo aquel que litiga de constituir un domicilio electrónico, y aclara que no necesariamente ese domicilio electrónico que se constituye tiene que ser el del letrado que patrocina a la parte. Vieron que a veces esto en la práctica se presenta. Primero, se presenta esto de que constituyen un domicilio electrónico, después empiezan a aparecer otros abogados, y si no nos dicen que mantienen el domicilio constituido y empiezan con otro domicilio a mandar las notificaciones, uno dice, bueno, ¿cuál es cuál? Lo que este acuerdo dice es que no necesariamente el domicilio electrónico constituido tiene que ser el del letrado que patrocina a la parte. También replica o repite que si las partes poseen certificado propio, le piden a Secretaría de Tecnología Informática que asocie a ese certificado un domicilio electrónico y pueden intervenir con ese. Las presentaciones en papel son absolutamente la excepción y en principio no se admiten. Y se acuerdan que antes teníamos una distinción, depende quién presentaba en papel, teníamos la carga, el que litigaba de subirle al sistema, y si venía un oficio, por ejemplo, era el tribunal, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos este apuro de subirla porque no está presente, se considera no presentada y demás? Lo que dice el acuerdo es que, también partiendo de que ahora todo es electrónico, todo es digital, lo que sea papel, que se me ocurre más que podría ser un oficio o alguna cuestión de un tercero ajeno al proceso, es el tribunal el encargado de digitalizarlo, y lo tiene que subir junto con la resolución que provee a dicha presentación. Un ejemplo muy sencillo sería el oficio. Recibo un oficio que por excepción viene en papel, hágase saber a las partes el informe de tal entidad, y ahí digitalizo y subo el oficio, pero ahora es a cargo de tribunal. Presentaciones de mero trámite. Nosotros ya sabíamos que todo lo que era mero trámite, cuando no actuó como apoderado, sino como patrocinante, yo no necesitaba la firma de la parte. ¿Para qué? Para todo lo que era mero trámite, ¿sí? Para presentaciones electrónicas. Para lo que no es mero trámite, la acordada lo que dice es, si la parte actúa por derecho propio, entonces, y vamos a presentar un escrito que no se considera de mero trámite, hay un acuerdo del año 2017 que enumera específicamente qué es lo que no se considera de mero trámite. Dice, ¿qué es lo que se considera mero trámite? Perdón, al revés. El acuerdo 3842 del 2017, para todas aquellas presentaciones que están enumeradas en ese acuerdo, lo que tenemos que hacer es, si somos patrocinantes, tener el escrito firmado hológrafo ante el abogado por la parte, que es lo que habían incorporado el año pasado en las resoluciones. ¿Se acuerdan esto de tiene que venir la parte, firmar en presencia del abogado? ¿Y qué nos decía? El abogado tiene que subir al sistema un escrito idéntico al que nos habían firmado hológrafo, y se convierte en depositario judicial. ¿Se acuerdan que eso teníamos el año pasado? Lo que dice el acuerdo es, viene la parte, firma en presencia del abogado. El abogado lo que tiene que hacer es digitalizar esa presentación y la tiene que subir junto con un escrito al sistema, ¿sí? Esa presentación subida al sistema constituye una presentación formal, rige esto de la declaración jurada del abogado con relación a que fue firmada por ante su presencia, y lo que cambia también es con relación a la exhibición del original. ¿Se acuerdan que decían, me constituyo como depositario y si me solicitan la exhibición, bueno, lo tengo que tener? Pone un plazo, dice, para pedir la exhibición de este original que el abogado se quedó en su poder, el tribunal puede hacerlo hasta que provee esa presentación. Una vez que el tribunal proveyó la presentación que se subió digitalizada y no dijo nada sobre la exhibición del original, se cierra el tema. Y si se pide la exhibición a pedido de la otra parte tiene que hacerlo dentro de los 5 días de la fecha en que se notificó el auto que proveyó esa presentación. Tenemos ahora este término, digamos, este plazo para pedir que se lo exhiba. Si fuera imposible la exhibición, lo que dice el acuerdo es que se va a citar a la parte a fin de que ratifique el contenido de la misma. Eso con relación a mero trámite.
y presentaciones. Con relación a las notificaciones, rige el sistema general de que todo ahora se notifica por vía electrónica. Hasta el año pasado, y recién con una de las resoluciones dictadas en el marco de la pandemia, empezamos a notificar las sentencias, por ejemplo, de manera electrónica. ¿Se acuerdan que antes las sentencias tenían que ir por cédula, papel? Ahora todo se notifica electrónico, con algunas excepciones, por supuesto, falta de domicilio electrónico constituido, casos de rebeldía. En esos casos se notifica por la publicación en la mesa de entradas virtual, con lo cual también para nosotros es muy importante mantener actualizado la carga y la publicidad de los trámites del tribunal para que aparezca impactado en la MEB. Momentos en que opera la notificación con relación a estas notificaciones, y eso también, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, que nos llegan consultas. La acordada replica la fórmula que tenía el acuerdo del 2017. Esto de que se considera, cuando a mí me notifican electrónicamente dentro de un expediente una resolución por cédula, dice, quedará notificada el martes o viernes inmediato posterior a aquel en que la resolución estuvo disponible para su destinatario. Con eso de que estuvo disponible, muchos tienen la duda de si justo el tribunal libra la cédula e ingresa un martes, muchos entienden que ese martes, como es un día de nota, yo ya estoy notificado y a partir del día siguiente comienzo a computar el plazo que se me haya dado en la resolución. Lo que aclara o ratifica esta acordada es que no. Hay dos momentos. Uno es el momento en el que está disponible la notificación en el servidor y otro es el del día de nota a partir del cual comienza el cómputo. Y siempre es el que sigue. Es decir, si a mí me llega la cédula un martes, está disponible un martes, por más que diga notificado, porque esto la Corte ya lo dijo en algún fallo, que diga notificado tiene que ver con que Augusta todavía no tiene la opción, debería decir disponible, ¿sí? Pero que diga notificado, para el caso de este martes, no implicaría que estoy notificado, implicaría que está disponible ese martes. Mi plazo o mi notificación recién operaría el viernes, ¿sí? Día de nota siguiente. Lo vuelve a ratificar. Y para terminar, porque yo estoy preocupada con el tiempo, los domicilios electrónicos. Muy importante tener en cuenta lo del registro de domicilios electrónicos, que nosotros lo podemos consultar desde la página de la Corte. Nos permite filtrar si es persona humana o si es persona jurídica y qué tipo de domicilio se trata. Tengan en cuenta que todas las entidades y todas las personas que tienen su domicilio electrónico registrado, es aquel domicilio que está registrado justamente el que nosotros vamos a tener en consideración no solo para las notificaciones, sino también, dice la norma, para todo lo que tiene que ver con los oficios. Ese registro obviamente se va actualizando en virtud de las entidades que se van suscribiendo. Y con relación a los oficios o a la prueba informativa, tenemos la diferencia que parte de si la entidad tiene un domicilio que está inscripto en este registro, o si la entidad a la que vamos a oficiar no tiene un domicilio electrónico inscripto. En el caso de que tenga domicilio electrónico inscripto, directamente ese oficio que nosotros vamos a mandar y que se va a confrontar, va a ser dirigido a ese domicilio electrónico inscripto. Si no fuera así, si tengo que imprimirlo y llevarlo a papel, lo que yo tengo que hacer es firmarlo, enviarlo al tribunal, el tribunal lo que va a hacer es confrontarlo, lo va a suscribir y se lo va a devolver al letrado que lo envió a la casilla, de modo tal que lo puedan imprimir, y con el código QR que se genera, quien recibe el oficio puede validar que está firmado por autoridad competente y sirve para todos los efectos que se pretenden con esa información. Bueno, nada, no sé, algo más, Marina, decime, porque yo veo la hora y digo, breve, no está vigente todavía el acuerdo, pero bueno, tengan presente que algunas de las cosas que, bueno, habla del telegrama automático, hay otras cosas, pero exceden, nada, es largo. Hay un nuevo modelo de cédula, pero bueno, lo dejo para que lo vean, tenemos todavía unos días más para que sea obligatorio. No, son muchos temas para un ratito y corte en el medio encima. Lo hacemos otro día, no se hagan problema, después nos extendemos. Es mucha Sí, porque en esa información. acordada vamos a tener que trabajar bastante, así que la hacemos para más adelante. Porque hay que hacer propuestas además, así que... Sí, tal cual. El tema es si vence el 15 de mayo, si mal no recuerdo, las propuestas, así que atención. Exactamente.
Bueno, le damos la palabra a la doctora María Noelia Suárez, auxiliar letrada del Tribunal del Trabajo 3 de Avellaneda, que nos va a contar cómo trabajan ahí. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Va a ser muy breve mi exposición, pero lo que sí me interesa que sepan, sobre todo los abogados de la matrícula, es que nos movemos en dos pilares, el dinamismo y la flexibilidad. Tratamos en general de trabajar en equipo y que el mostrador no divida los intereses, sino de colaborar de un lado y del otro. Nosotros puntualmente no tenemos la sala homologada de audiencias, entonces es el uno que nos presta su casa, y es por eso que implementamos un sistema de audiencias preliminares, que básicamente es como lo contó Karina anteriormente, pero difiere en que nosotros en el auto que designa la audiencia de vista de causa, en ese mismo despacho sale con 5 días la fecha de la audiencia preliminar, que es a la misma hora. En esa audiencia que se celebra por team, esa audiencia preliminar, se intenta por última vez la instancia de un acuerdo, y esto se le aclara a las partes. Si en general están solo los abogados presentes por team, entonces después se abre la posibilidad de una videollamada por WhatsApp para que ratifique el actor, también flexibilizando un poco el sistema para no complejizárselo al trabajador que suele no estar presente por el team. Y si no llegara a efectuarse ese acuerdo, lo que sí hacemos, como también dijo la colega, es simplificar la prueba y poner el acento en aquella prueba oral que va a producirse, pero que es fundante a poder resolver la situación. ¿Qué significa esto? Que el día que nos juntamos en la vista de causa, solo vamos a juntarnos a efectos de subir al tribunal 1 testigos que son presenciales. Mi tribunal puntualmente considera que los testigos deben ser presenciales, al menos por ahora. Por esto digo lo del dinamismo y la flexibilidad. Hasta hoy nos pasó como en el tribunal de la doctora López Bellot, no tuvimos planteos de testigos con algún tipo de imposibilidad, y si los hubo, las partes fueron quienes voluntariamente desistieron de ellos y eligieron los presenciales. Sí tenemos jueces que están de forma remota, sí es difícil la conexión porque claramente no hay wifi, y se corta y se cae, y a veces el volumen no es bueno, pero igualmente se lleva a cabo la audiencia de vista de causa. Y la prueba confesional sí se abre la posibilidad de que pueda ser eventualmente por Zoom, pero la realidad es que en los hechos las partes la desisten. Los abogados sí, muchos se conectan por Zoom, y eso lo admitimos sin mayor dificultad. No tienen que probar ningún tipo de situación, simplemente manifestarlo y les mandamos un link. Las audiencias quedan grabadas y quedan guardadas en el sistema del team, y queda el link a disposición de las partes en el Augusta. Básicamente es esto lo que hacemos, y lo que sí tratamos todo el tiempo es de ser flexibles con cada expediente y tratar de que en esta audiencia preliminar, tanto las partes como el funcionario que la toma, tomemos un cabal conocimiento de la prueba que va a producirse, para que el día de la vista se achiquen los márgenes de error en cuanto a lo que hay que producir. En general tenemos un alto índice de acuerdos, porque el acuerdo es en esa instancia donde se termina. Ya en la vista de causa no volvemos a conversar, porque además le usamos la casa al 1, entonces tratamos de ser lo más concretos y prolijos posibles. Bueno, no quiero robarles más tiempo, creo que es esto todo. Marina. Gracias, Noé. Un placer. No sé si la doctora Pelisa, el doctor Trient, el doctor Balcarce quieren hacer algún comentario, algún aporte. Si no, yo creo que ya están. No, súper útil para todos, creo, el intercambio. Así que buenísimo. Sí, tratando de acomodarnos a este sistema, que la verdad es tremendo como estamos trabajando, pero bueno, la idea es que podamos trabajar, pero esperemos que pase todo rápido. La verdad que está cada vez más difícil, pero bueno, es acomodarnos a las acordadas, a los tiempos, a lo que resuelven los tribunales. Me parece que nada, estamos todos haciendo un esfuerzo doble, ¿no? De trámite, en el trámite, tremendo. Yo agradecerles la coordinación con nosotros, agradecerles el trabajo que hacen tratando de unificar entre ustedes los criterios, y bueno, y darnos esta información que es súper útil, ¿no?